Marco jurídico. El derecho alimentario es una institución de orden público e interés social, y por ende es reconocido y protegido no solo en el ámbito interno de los estados, sino también en el internacional. Derecho internacional. Por lo que se refiere a la regulación del derecho alimentario en el ámbito internacional, cabe referir primeramente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 25 establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Como puede observarse, en ese instrumento internacional se eleva a la categoría de derecho fundamental el derecho a recibir, entre otras cosas, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. De igual manera, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución del 16 de diciembre de 1966, se reconoce el derecho alimentario al instituirse lo siguiente. Artículo 11. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Asimismo, la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 1991, hace referencia al derecho alimentario de los menores al disponer en su artículo 27 lo siguiente. Artículo 27. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, al vestuario y la vivienda. 4. Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño reside en un estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. De esta manera, se reconoce expresamente el derecho de los niños, considerados como tales los menores de 18 años, a recibir alimentos, ya sea de sus padres o bien de las personas que los tengan bajo su cuidado,
así como la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo tal derecho. Finalmente, es de destacar que en el ámbito regional se reconoce también el derecho alimentario, pues al respecto, el 15 de julio de 1989 se celebró en Montevideo, Uruguay, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de noviembre de 1994, la cual, acorde con su artículo primero, tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un estado parte y el deudor de los alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro estado parte. Esta convención, que resulta aplicable a obligaciones alimentarias respecto de menores, así como a las derivadas de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales, dispone en sus artículos 4 y 10 lo siguiente. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación. Artículo 10. Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario como a la capacidad económica del alimentante. Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor. Como puede observarse, este instrumento internacional que reconoce el derecho de toda persona a recibir alimentos proporcionales a sus necesidades, así como a las posibilidades de quien debe otorgárselos, persigue el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, sin importar que los sujetos de la obligación, acreedor y deudor, vivan en diferentes estados. Derecho interno. Por lo que hace al ámbito interno, es de referir primeramente el artículo 4 de la Constitución Federal, en cuyos párrafos 6 a 8, a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 7 de abril de 2002, se estatuye lo siguiente. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. De esta manera, en nuestra Ley Suprema se reconoce como uno de los derechos fundamentales de los menores que sean cubiertas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, derecho que según el propio texto constitucional debe ser preservado por sus ascendientes o personas que los tengan bajo su cuidado o custodia. Sin embargo, el precepto de mérito contempla también un encargo para el Estado, que se traduce en un deber de hacer, en la medida en que ha de proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de tales derechos. En este tenor, se consolidó un derecho subjetivo público, en el que los niños tienen el carácter de sujetos activos y el estado de sujeto pasivo. Y además, dada la importancia de que los menores vean satisfechas sus necesidades básicas, se asignó también a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar tal derecho,
y a los particulares el de coadyuvar a su cumplimiento. Así como lo han señalado los tribunales de la Federación en virtud de la reforma de 7 de abril de 2002, al entonces último párrafo del artículo 4 de la norma fundamental. A la par del derecho público subjetivo, se creó un sistema sui generis de corresponsabilidad del Estado y de los particulares. Pero de ningún modo se reveló al primero de sus obligaciones por esa alteración de la forma ortodoxa de regulación del plexo de derechos a nivel constitucional, que suele basarse en relaciones verticales, es decir, entre gobierno y gobernados, y no horizontales, entre gobernados y gobernados. Los sujetos tutelados y el contenido de la prestación a cargo del Estado denotan la naturaleza del derecho fundamental de que se trata, a saber, un derecho perteneciente en origen a los clásicos derechos civiles o de primera generación, entre los que se encuentran los relativos a la vida y la libertad. Bienes jurídicos tutelados a través de la referencia a los alimentos y la salud, a la educación y al esparcimiento, respectivamente, que ha evolucionado a ser un derecho social o de segunda generación, dado que se concede a los seres humanos en tanto que forman parte de un grupo social determinado, o sea, los niños, y exige de la organización estatal una intervención activa para realizarlo. El derecho de los niños, establecido en el artículo 4 constitucional, tiene una caracterización de derecho público subjetivo de segunda generación social y programático, dado que tiene delimitados a los sujetos pasivo, Estado, y activo, niños, así como a la prestación que el primero debe realizar, pero a diferencia de los clásicos derechos civiles fundamentales, que por lo general exigen un hacer o no hacer del obligado. En el caso de que se trata, éste debe efectuar una serie de tareas necesarias para dar vigencia sociológica a las facultades, ya que en caso contrario se convierten en meros enunciados carentes de aplicación práctica. Ello es así, porque el derecho de que se trata requiere prestaciones positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado como sujeto pasivo, en tanto busca satisfacer necesidades de los niños, cuyo logro no siempre está al alcance de los recursos individuales de los responsables primarios de su manutención, es decir, los progenitores, y por ende, precisa de políticas de bienestar, de solidaridad y de seguridad social, así como de un desarrollo integral, material, económico, social, cultural y político, ya que la dignidad de los seres humanos tutelados, elemento sine qua non de las 3 generaciones de derechos conocidas, requiere condiciones de vida sociopolítica y personal a las que el Estado debe propender, ayudar y estimular con eficacia, a fin de suministrar las condiciones de acceso al goce del derecho fundamental de los niños. Por lo tanto, si bien los ascendientes, tutores y custodios son los responsables primarios de satisfacer las necesidades de los menores a su cargo, el Estado debe hacer que prevalezcan las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de los niños, así como de desarrollar, a través de leyes, el contenido de tales derechos. En este tenor, tanto a nivel federal como local, se han emitido leyes que en términos generales tienen por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, derechos entre los cuales se encuentra el de recibir alimentos. Así, a manera de ejemplo, puede hacerse referencia al artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, en el cual se establece, artículo 5, todo menor tiene derecho a una vida digna y decorosa que comprenderá 9. Recibir alimentos de quienes tienen el deber de otorgárselos. Sin embargo,
dejando a un lado el caso de los menores, es de señalar que son los códigos sustantivos civiles, tanto federal como locales, los que se encargan de regular todo lo relativo al derecho alimentario. Así, por lo que al ámbito federal se refiere, en el libro primero, título sexto, del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar, capítulo segundo de los alimentos, artículos 301 a 323 del Código Civil Federal, se prevén las principales cuestiones relacionadas con el derecho deber alimentario, como son: el carácter recíproco de la obligación alimentaria, los sujetos obligados a darse alimentos, así como el orden de prelación existente entre ellos, los elementos que quedan comprendidos en el concepto de alimentos, las formas en que el obligado a dar alimentos puede cumplir con su obligación, el carácter proporcional y prorrateable de los alimentos, las personas que tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos y las garantías que pueden constituirse para tal efecto, las causas por las que cesa la obligación de dar alimentos. Cuestiones estas que, en lo que respecta al ámbito local, se regulan en los códigos civiles de las distintas entidades federativas, en los cuales, por regla general, se dedica un libro, título y o capítulo específico a los alimentos, como se esquematiza enseguida. De este modo, en todas las entidades federativas, la regulación de las principales cuestiones relativas a la obligación alimentaria se concentra en un apartado especial de la legislación sustantiva civil. Sin embargo, debe tenerse presente que en los ordenamientos de mérito existen también algunas otras disposiciones, no incluidas en los referidos apartados, que hacen alusión a ellos y que, entre otras cosas, tienden a garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y a precisar sus fuentes. Así, tomando como ejemplo el Código Civil Federal, pueden citarse entre los preceptos que, dispersos en distintos títulos y o capítulos, buscan garantizar el derecho a recibir alimentos, los siguientes. Artículo 232. Los consortes pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos. Artículo 282. Al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiera urgencia y solo mientras dura el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes. Fracción tercera. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. Artículo 1.372. El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegurará conforme a lo dispuesto en los artículos 308, 314, 316 y 317 de este Código. Por ningún motivo excederá de los productos de la porción que, en caso de sucesión intestada, correspondieran al que tenga derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de dichos productos. Si el testador hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su designación, cualquiera que sea, siempre que no baje del mínimo antes establecido. Con excepción de los artículos citados en el presente capítulo, no son aplicables a los alimentos debidos por sucesión las disposiciones del capítulo segundo, título sexto del libro primero. Artículo 2.192. La compensación no tendrá lugar, fracción tercera, si una de las deudas fuere por alimentos. Artículo 2.348. Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley. Artículo 2.950. Será nula la transacción que verse, fracción quinta, sobre el derecho de recibir alimentos.
Por otro lado, algunos de los artículos que configuran las fuentes de la obligación alimentaria son: Artículo 389. El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho, fracción segunda, a ser alimentado por las personas que lo reconozcan. Fracción tercera, a percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. Artículo 396. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Artículo 1.369. No hay obligación de dar alimentos sino a falta o por imposibilidad de los parientes más próximos en grado. Como puede observarse, los alimentos están vinculados con muchas otras instituciones o figuras del derecho civil, como son el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, el parentesco y el derecho sucesorio, razón por la cual en los apartados relativos a estas pueden encontrarse disposiciones que directa o indirectamente regulan aspectos relacionados con aquellos.